Las plantas son organismos pluricelulares que forman parte del reino Plantae. Usan la fotosíntesis para hacer su propio alimento y producir gran parte del oxígeno del mundo. Por lo tanto, juegan un papel importante en los ecosistemas del mundo, siendo parte de la cadena alimentaria. En términos simples, las plantas son seres vivos que producen su propio alimento a través de la fotosíntesis. Son seres maravillosos y esenciales para la vida en nuestro planeta. ¿Por qué son importantes las plantas? Pregúntale a la Tierra. Las plantas son la base de la cadena alimentaria. Sin ellas, no habría vida en la Tierra. Además, son los pulmones del planeta, producen oxígeno y absorben dióxido de carbono. Las plantas también son la fuente de muchas medicinas, productos de belleza y materiales de construcción. Ahora, ¿te imaginas un mundo sin plantas? Sería una catástrofe. No habría alimentos para nosotros ni para los animales. El aire estaría contaminado y no habría nada que nos protegiera del sol y la lluvia. Sería una pesadilla. Pero, por suerte, no vivimos en un mundo sin plantas. Tenemos la suerte de tener una gran variedad de ellas en nuestro planeta. Desde las pequeñas y simples hierbas hasta los majestuosos árboles, las plantas vienen en todas las formas y tamaños imaginables. Y eso las hace aún más interesantes y divertidas. Como son seres fotosintéticos, las plantas se denominan autótrofas, lo que significa que la mayoría de las plantas producen su propio alimento, con la excepción, por supuesto, de las plantas carnívoras. Durante la fotosíntesis, los nutrientes como los azúcares se producen a partir de la energía de la luz y el dióxido de carbono. Todo esto sucede en unos orgánulos celulares llamados cloroplastos, donde también hay clorofila y carotenoides. Las células vegetales son eucariotas. Esto significa que se distinguen por sus paredes celulares que contienen celulosa, cloroplastos que realizan la fotosíntesis y una vacuola central que retiene agua. Hay más de 300.000 especies que se dividen en grupos de plantas, como carófitas, briófitas, plantas vasculares sin semillas, gimnospermas y angiospermas. Muchas de ellas se utilizan en decoración, plantas ornamentales, se pueden cultivar en interior, en semisombra, en un lugar bien iluminado, que puede estar siempre húmedo, con luz indirecta, cerca o lejos de niños y animales, con poca agua, plantadas en floreros, y tienen propiedades medicinales y aportan muchos beneficios. La fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que llevan a cabo las plantas para producir la energía necesaria para su supervivencia. Imagina por un instante que eres una planta, estás plantado en el suelo y tienes tus raíces bien sujetas para absorber los nutrientes y el agua que necesitas para crecer. Pero, ¿cómo obtienes tu comida? Con la fotosíntesis, por supuesto. La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas convierten la energía del sol en alimento. Sí, como lo oyes. Las plantas son como fábricas que producen su propia comida. Y lo mejor de todo es que lo hacen con ingredientes naturales y sin conservantes ni aditivos. Para conseguir este proceso tienen un método. Las plantas tienen unas estructuras llamadas cloroplastos que contienen un pigmento verde llamado clorofila. Este pigmento es el que les da a las plantas su color verde característico. La clorofila absorbe la luz del sol y la convierte en energía. Luego, esta energía se utiliza para convertir el agua y el dióxido de carbono en glucosa, que es el azúcar que las plantas usan como alimento. ¿Cómo sucede la fotosíntesis? El agua y las sales minerales se eliminan del suelo a través de la raíz de la planta y llegan a las hojas a través del tallo en forma de savia, denominada savia cruda. La luz del sol, a su vez, también es absorbida por la hoja, a través de la clorofila, sustancia que le da a las hojas su color verde. Luego, la clorofila y la energía solar transforman los demás ingredientes en glucosa. Esta sustancia es conducida a lo largo de los canales existentes en la planta a todas las partes de la planta. Utiliza parte de este alimento para vivir y crecer, la otra parte se almacena en la raíz, tallo y semillas, en forma de almidón. La fotosíntesis también juega otro papel importante en la naturaleza, la purificación del aire, ya que elimina el dióxido de carbono liberado en nuestra respiración o en la quema de combustibles, como la gasolina, y al final libera oxígeno a la atmósfera. La fotosíntesis es una de las principales fuentes de energía de la naturaleza,
no solo para las plantas, sino para muchos otros seres vivos. Así, las plantas están en el origen de la cadena alimentaria, abasteciendo a los animales, incluido el hombre. La energía acumulada en las plantas también es aprovechada por el hombre a través de la quema de petróleo, leña y carbón. Hasta hace poco tiempo se creía que la región amazónica era en gran parte responsable de mantener los niveles de oxígeno de la Tierra, siendo popularmente llamada el pulmón de la Tierra. Sin embargo, investigaciones recientes han descubierto la existencia de un nuevo pulmón, las algas. A pesar de aparecer en colores verde, azul, marrón, amarillo y rojo, todas las algas tienen clorofila y realizan la fotosíntesis. Como son muy numerosos, su fotosíntesis se atribuye a la mayor parte del oxígeno del planeta, por lo que son esenciales para la vida. ¿Para qué sirven las plantas? Importantes para el funcionamiento de todo un ecosistema, las plantas desempeñan un papel esencial en la provisión de hábitat para diversas especies terrestres, como murciélagos, hongos, aves, mamíferos y otras plantas. Además, ayudan a controlar la calidad del aire principalmente, entornos más urbanizados y contaminados. La presencia de plantas también ayuda a preservar la calidad del suelo, ya que previene la erosión y la meteorización, además de permitir la presencia de varios microorganismos importantes para mantener el suelo saludable. Desde la perspectiva de mitigar el cambio climático, pueden ser grandes aliados en la captura de dióxido de carbono, CO2, uno de los principales gases de efecto invernadero, GEI. Al liberar oxígeno como producto de la fotosíntesis, las plantas absorben CO2 de la atmósfera como combustible, lo que ayuda a equilibrar estos gases. ¿Cuáles son los tipos de plantas? Clasificación general. Hay más de 300,000 especies diferentes, pero no te voy a hablar de todas ellas. Vamos a centrarnos en los tipos principales de plantas que seguro has visto muchas veces. Angiospermas. Empecemos por las plantas con flores, las más conocidas y queridas. Las plantas con flores son como los protagonistas de la naturaleza, siempre lucen hermosas y coloridas. Algunas de ellas, como las margaritas y los girasoles, son incluso tan bonitas que se han convertido en símbolos de amor y amistad. Las angiospermas son plantas con flores, como el lirio de la paz, una planta conocida por sus flores blancas. Gimnospermas. Las gimnospermas tienen semillas que no están encerradas en un ovario como en las plantas con flores. Sus semillas crecen en la superficie de las hojas o en estructuras modificadas, como piñas. Estas son plantas que se caracterizan por tener semillas desnudas, es decir, no están protegidas por un fruto como las angiospermas. Qué raro, ¿no? Pero no te preocupes, que te lo explico bien. Las gimnospermas son plantas que se reproducen a través de conos y sus semillas no tienen esa capa protectora que mencioné antes. Algunos ejemplos de gimnospermas son los pinos, los abetos y los cedros. Son muy importantes porque proporcionan madera y otros productos forestales. Las flores son sus órganos reproductores que tienen partes masculinas, los estambres y el polen, y partes femeninas, como el pistilo y pequeñas plantas como las crasas. Briófitas. Luego tenemos las plantas sin flores, que pueden parecer un poco aburridas, pero son realmente útiles. Estas plantas incluyen a los helechos y los musgos, y son importantes para mantener el equilibrio en los ecosistemas. Las plantas briófitas son plantas terrestres no vasculares, lo que significa que carecen de tejido vascular que transporte agua y nutrientes. Tienen partes que solo parecen raíces, tallos y hojas, pero no lo son. Un ejemplo de plantas briófitas son los musgos. Pteridofitas. Las plantas vasculares sin semillas también se pueden denominar como pteridofitas. Producen embriones que no están protegidos por semillas y se reproducen por medio de esporas. Los helechos y las colas de caballo son ejemplos de este tipo de plantas. Son plantas fáciles de cultivar que se pueden cultivar en jarrones. Son plantas que se caracterizan por no tener flores ni semillas, pero no te preocupes que tienen otras formas de reproducirse. Las pteridofitas se reproducen a través de esporas, que son como pequeñas semillas. Algunos ejemplos de estas plantas son los helechos, los culantrillos y las cilianelas. Aunque no sean tan conocidas como otras plantas, las pteridofitas tienen una gran importancia ecológica.
Muchas de ellas crecen en bosques y selvas, ayudando a mantener la humedad y el equilibrio de estos ecosistemas. Clasificación por medio y adaptabilidad. Las plantas también se pueden clasificar según sus condiciones de vida y adaptaciones. Las plantas mesófitas son importantes para los ecosistemas, ya que proporcionan alimento y refugio a una gran cantidad de animales y contribuyen a la regulación del clima y la conservación del suelo. Hidrofitas son plantas acuáticas que crecen únicamente en el agua y pueden ser sumergidas, emergentes o flotantes. El loto, la yerba marina y el jacinto de agua son plantas hidrófitas. Estas plantas tienen una relación muy cercana con el agua, literalmente se la pasan todo el día mojadas y viven en ambientes acuáticos como ríos, lagos o pantanos. Son plantas resistentes y guerreras, tienen que aguantar la corriente, las inundaciones, el frío y la falta de oxígeno. Para ello, las hidrófitas tienen una gran adaptabilidad y muchas de ellas tienen raíces especiales para poder respirar bajo el agua. Xerófitas. Las plantas xerófitas son aquellas que viven en lugares secos y calurosos, como los desiertos o las zonas áridas. Estas plantas tienen una capacidad increíble para conservar el agua y sobrevivir en ambientes con poca humedad, tal como ocurre con los cactus que solo crecen en condiciones secas. Tienen hojas y ramas especialmente diseñadas para almacenar agua y desarrollan espinas afiladas para alejar a los animales que pastan. Si alguna vez han visto una cactácea o un árbol de baobab, entonces ya han conocido a una planta xerófita. Estas plantas tienen hojas pequeñas o directamente no tienen, porque si las tuvieran, perderían mucha agua por la transpiración. Además, las plantas xerófitas tienen una raíz muy profunda para buscar agua en el subsuelo y almacenarla en sus tejidos, lo que les permite sobrevivir durante largos periodos de sequía. Mesófitas son las plantas que crecen en ambientes moderados, es decir, en lugares con condiciones no extremas como los desiertos o las zonas costeras salinas. Estas plantas se adaptan a climas templados, con una temperatura promedio y una humedad moderada. Las plantas mesófitas pueden encontrarse en una gran variedad de hábitats, como los bosques templados, los prados, los ríos y los lagos. Algunos ejemplos de plantas mesófitas son la mayoría de los árboles frondosos, las yerbas, las flores y muchos tipos de arbustos. A diferencia de las plantas hidrófitas o las xerófitas, las mesófitas no tienen adaptaciones especializadas para sobrevivir en ambientes extremos. Sin embargo, tienen características que les permiten prosperar en su entorno moderado, como una amplia gama de tolerancia a la temperatura y una capacidad para adaptarse a los cambios en el clima y la humedad. Halófitas son aquellas que viven en suelos con alto contenido de sal, como los manglares o las zonas costeras. Estas plantas tienen una capacidad especial para tolerar la salinidad del agua y del suelo, lo que les permite sobrevivir en ambientes que serían letales para otras plantas. Si alguna vez han visitado una playa y han visto plantas como el mangle o la salicornia, entonces ya han conocido a una planta halófita. Estas plantas tienen adaptaciones únicas como hojas carnosas y gruesas para reducir la pérdida de agua por la transpiración, y raíces especiales que les permiten obtener agua de zonas más profundas del suelo. Además, las plantas halófitas tienen sistemas de transporte de agua y nutrientes muy eficientes, lo que les permite mantener el equilibrio de sales en sus tejidos y sobrevivir en ambientes muy hostiles. Epífitas son aquellas que no necesitan suelo para crecer, sino que se adhieren a otras plantas, como árboles, arbustos o incluso plantas artificiales, para obtener apoyo y protección. Estas plantas no son parásitas, ya que no extraen nutrientes de la planta huésped, sino que los obtienen del aire y la lluvia. Si han visto alguna vez una planta como la bromelia o el helecho de cuero colgando de un árbol, entonces ya han conocido a una planta epífita. Plantas anuales, bienales y perennes. La botánica es el área que estudia las plantas y las clasifica según su desarrollo. La jardinería, por su parte, también clasifica las plantas según su crecimiento, dividiéndolas en anuales, bienales y perennes. Primero, hablemos de las plantas anuales. Estas son, como el nombre lo indica, plantas que completan su ciclo de vida en un solo año. Nacen, crecen, florecen, dan semillas y mueren en un solo año. Son como el estudiante que llega, se gradúa y se va en un solo ciclo escolar. Luego tenemos las plantas bienales. Estas plantas necesitan 2 años para completar su ciclo de vida.
En el primer año, crecen y se desarrollan hojas y raíces, y en el segundo año florecen, dan semillas y mueren. Son como el estudiante que tarda 2 años para graduarse y celebrar con su familia. Finalmente, están las plantas perennes. Estas son como los estudiantes que nunca se gradúan, pero en el buen sentido. Las plantas perennes viven por varios años, renovando su follaje y floreciendo cada temporada. Son como el estudiante que siempre está en la universidad, aprendiendo y creciendo continuamente. Las plantas anuales, bienales y perennes tienen diferentes ciclos de vida, pero todas son importantes para el equilibrio del ecosistema y para nuestra vida diaria. En primer lugar, empecemos por la parte de afuera. Las plantas tienen un cuerpo externo que está compuesto por diferentes partes, como las hojas, las ramas y la corteza. Estas partes están diseñadas de manera inteligente para proteger a la planta del mundo exterior y ayudarla a absorber nutrientes del suelo y la luz del sol. Ahora, hablemos de la parte de adentro. Las plantas tienen una estructura interna más compleja que está formada por diferentes tipos de tejidos, como el tejido vascular, el tejido de sostén y el tejido meristemático. Estos tejidos son como las fábricas de la planta, produciendo y transportando nutrientes y agua a todas las partes del cuerpo vegetal. Entremos a la amiga. En el interior de estos tejidos hay células especializadas que tienen distintas funciones. Por ejemplo, las células del xilema, el sistema de plomería, de transporte, son las encargadas de transportar agua y nutrientes desde las raíces hasta las hojas, mientras que las células del floema son las que llevan los nutrientes producidos por la planta hacia las zonas donde son necesarios. Y no podemos olvidar los órganos reproductivos, que son las flores y los frutos. Estos órganos son los responsables de la reproducción y la propagación de la planta. En cuanto a partes estructurales podemos definir básicamente las siguientes: raíz, tallo, hoja, flor, fruto y semilla. Raíz. La raíz es como los zapatos de las plantas. Las raíces son las encargadas de mantener la planta bien anclada al suelo, además de absorber el agua y los nutrientes para que la planta crezca fuerte y sana. Sin raíces, las plantas estarían descalzas. Tallo. El tallo es como la columna vertebral de la planta. Es lo que mantiene a la planta erguida y le permite alcanzar la luz del sol. También es por donde circulan el agua y los nutrientes desde la raíz hasta las hojas. Un tallo fuerte es esencial para que una planta crezca alta y orgullosa. Hoja. Las hojas son como los pulmones de las plantas. Son las encargadas de capturar la luz del sol y el dióxido de carbono del aire para llevar a cabo la fotosíntesis, el proceso que convierte la energía del sol en alimento para la planta. Además, también ayudan a liberar el oxígeno al aire para que nosotros podamos respirar. Gracias, hojas. Flor. Las flores son como el vestido de gala de las plantas. Son las partes más bonitas y vistosas de la planta, y atraen a los polinizadores como las abejas, mariposas y colibríes. Sin las flores, no habría polinización y las plantas no podrían producir frutos y semillas. Fruto. El fruto es como el paquete de regalo que contiene las semillas de la planta. Es la forma en que la planta protege sus semillas y las prepara para ser dispersadas por el viento, los animales o incluso los humanos. Además, los frutos son deliciosos y nutritivos para nosotros. Semilla. Las semillas son como las pequeñas cápsulas mágicas de las plantas. Son los que contienen la información genética necesaria para que la planta pueda crecer y desarrollarse. Además, son la forma en que la planta se reproduce y se asegura de que habrá más plantas de su especie en el futuro. Cuida bien tus semillas y tendrás plantas felices y saludables. Ciclo de vida de las plantas. ¿Cómo nacen, crecen, se reproducen y mueren las plantas? El ciclo de vida de las plantas es como el drama de una telenovela K-pop, con todas sus etapas y emociones, con un desenlace agridulce. Primero, la semilla es como el personaje principal que debe luchar para sobrevivir y crecer. Luego, el tallo y las hojas se convierten en los actores secundarios que ayudan a la planta a desarrollarse y lucir hermosa. La flor es como el momento cumbre de la historia, donde todo se llena de color y perfume para atraer a los amantes de la naturaleza. Y finalmente, el fruto es como el gran final que da paso a una nueva generación de semillas. Veamos paso a paso cada una de las fases.
Germinación de la semilla. Todo comienza con la germinación de la semilla, que es el proceso por el cual la semilla comienza a crecer y desarrollarse para convertirse en una planta. Este proceso requiere de agua, oxígeno y la temperatura adecuada. Crecimiento de la planta. Después de la germinación, la planta comienza a crecer, desarrollando sus raíces, tallo y hojas. El crecimiento de la planta está influenciado por factores como la luz, el agua, los nutrientes y la temperatura. Reproducción de las plantas. Las plantas se reproducen de dos maneras, sexualmente y asexualmente. En la reproducción sexual, las plantas producen flores y frutos, y las semillas que se producen a partir de la fertilización germinan para producir nuevas plantas. En la reproducción asexual, las plantas producen nuevos individuos a partir de fragmentos de la planta madre. Madurez y fructificación. Las plantas maduras pueden producir flores y frutos. La flor es la estructura reproductiva de la planta, que contiene los órganos sexuales masculinos y femeninos. Cuando se produce la fertilización, el ovario de la flor se convierte en el fruto y las semillas se desarrollan dentro del fruto. Envejecimiento y muerte. Las plantas envejecen y mueren después de cumplir su ciclo de vida. Este proceso puede ser influenciado por factores ambientales como el clima y la disponibilidad de nutrientes, así como por factores internos como el envejecimiento natural de la planta. Plantas comunes en nuestro entorno. ¿Qué plantas podemos encontrar en nuestro entorno y para qué se utilizan? Comencemos por las plantas ornamentales, esas que vemos en parques y jardines. Hay una gran variedad de plantas decorativas, desde las flores más llamativas como las rosas o los girasoles, hasta los arbustos y árboles más imponentes. Además de su valor estético, muchas de estas plantas también tienen propiedades medicinales. Por otro lado, tenemos las plantas comestibles, que son aquellas que podemos usar en nuestra cocina para darle sabor y nutrientes a nuestras comidas. En esta categoría encontramos a los vegetales como las lechugas, los tomates, las zanahorias, entre otros. También están las plantas aromáticas, como el romero o la albahaca, que le dan un toque especial a nuestros platillos. Pero hay muchas más, tanta diversidad como personas por el mundo. Hay muchas más plantas en nuestro entorno que nos pueden ser útiles. Por ejemplo, la aloe vera es una planta que se usa para aliviar quemaduras y cortes. La lavanda es una planta con un aroma relajante que se utiliza para hacer infusiones y para aromatizar espacios. El eucalipto es una planta que ayuda a descongestionar las vías respiratorias. Entendemos aquí que las plantas comunes son esas que están a nuestro alrededor y que muchas veces pasan desapercibidas, pero que pueden ser muy útiles para nosotros en diferentes aspectos de nuestra vida. Cuidado de las plantas. ¿Qué necesitan las plantas para crecer y cómo podemos cuidarlas? Primero, es importante recordar que las plantas necesitan agua, luz y nutrientes para crecer saludablemente. Pero cuidado, no las ahogues con agua o las quemes con demasiado sol. También es importante asegurarte de que las macetas o el suelo estén bien drenados para evitar que se pudran las raíces. Y si quieres que tus plantas crezcan fuertes, dale una buena poda. Ahora, ¿cómo podemos cuidar nuestras plantas? Si estás ocupado o eres un poco olvidadizo, no te preocupes, hay plantas que son más resistentes y fáciles de cuidar que no requieren de tantos mimos. Pero si eres de los que les encanta mimar a sus plantas, adelante. Dale una buena alimentación y atención a tus plantas, y verás cómo te recompensan con su belleza y vitalidad. Tal como pasaría con nosotros, sobreproteger o cuidar excesivamente una planta pues la misma puede morir de excesos. Mimar demasiado una planta puede ser perjudicial para su crecimiento y desarrollo saludable. Aunque es importante cuidar y mantener las plantas saludables, el exceso de atención puede ser contraproducente. Si se riega en exceso, la planta puede sufrir de pudrición de raíz y otros problemas de hongos que afectan su crecimiento. Si se fertiliza en exceso, la planta puede sufrir de quemaduras en las raíces y sobrealimentación, lo que también puede afectar negativamente su crecimiento. Además, si se le da demasiado sol o se expone a temperaturas extremas, la planta puede marchitarse y morir. Es importante encontrar un equilibrio.